clase inaugural. No tengo mucho más que decir de él. Él lo sabe y ustedes también lo escucharon, que es uno de directos colegas y colaborador docente. Y hoy va a tener a cargo la clase encargado del aula virtual y hoy va a tener a cargo la clase referida a enfermedad cerebrovascular. Así que Agustín, cuando quieras, podés comenzar tu clase. Bueno, perfecto. Muchas gracias por las palabras. Bien. No te ¿Se olvides ve, de la... no? No te olvides de la... Ah, fundamental. ¿Vio que le dije que No, pero estoy yo. sí? Aguárdenme un segundito, chicos. Recording in progress. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Bueno, el tema de hoy es enfermedad cerebrovascular. Buen día a todos, por supuesto, que vamos a empezar con la clase. Bien, las enfermedades cerebrovasculares en realidad engloban a distintas entidades, ¿sí? Que comparten las manifestaciones clínicas porque todas afectan la circulación cerebral, pero están producidas por mecanismos fisiopatológicos distintos y por ende van a tener características distintas y eventualmente tratamientos distintos. Dentro de lo que consideramos eventos cerebrovasculares tenemos básicamente el ataque o el accidente cerebrovascular isquémico, el accidente isquémico transitorio, la hemorragia intraparenquimatosa espontánea y la hemorragia subaracnoidea espontánea. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el lenguaje común de la gente suelen, cuando uno interroga por antecedentes, por ejemplo, suelen decir tuve un ACV. Y como verán, cuando uno dice tuvo un ACV, podemos estar hablando de varias cosas que incluso son totalmente distintas, ¿sí? Más allá de que pertenecen al mismo grupo de enfermedades, no es lo mismo tener un ACV isquémico que un ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto porque siempre hay que preguntar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Y por qué es importante las enfermedades cerebrovasculares? Bueno, porque a partir de los 55 años, cuando se empieza a ser más frecuente, globalmente en todo el mundo, digamos, es, valga la redundancia, es la segunda causa de mortalidad, ¿sí? Y la tercera causa de discapacidad. O sea, está en el top 3 de mortalidad y de discapacidad. Y como veremos más adelante, tienen algunos tratamientos que justamente eh, mejoran el pronóstico de estas enfermedades y también las previenen, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, hay distintos mecanismos que producen las enfermedades cerebrovasculares. Por un lado tenemos lo que es la enfermedad intrínseca del vaso sanguíneo, ¿sí? En ese contexto tenemos lo que es la aterosclerosis, la lipohialinosis, depósito de amiloides, las disecciones, los aneurismas, las trombosis, etcétera. Después tenemos también, podemos encontrar un origen remoto, es decir, por ejemplo, un embolismo de causa cardíaca o de circulación extracraneana. Puede ser también provocado por un flujo cerebral inadecuado, es decir, que baje la presión, eso genere menor perfusión del cerebro o que haya un aumento de la viscosidad sanguínea y eso lleve a este tipo de problemas. Y por último tenemos lo que es la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea en el espacio subaracnoideo o intraparenquimatoso, que es el que va a llevar a los eventos hemorrágicos, los anteriores a los eventos isquémicos. Acá, a forma de imagen, tenemos, por ejemplo, en el redondito A ver, vamos a... En el redondo A tenemos lo que es la enfermedad intrínseca del vaso, por ejemplo, por una placa de colesterol, ¿sí? En el cuadrito B hablamos, por ejemplo, del origen remoto, en este caso un coágulo. Puede haber sido también que digamos, la placa se haya roto y eso generó el coágulo. Puede ser que en un contexto de una arteria ya lastimada, ya con poca
eh, poca luz debido a una placa de colesterol, un coágulo desprendido de alguna otra parte, como por ejemplo el corazón, viaje y termine de tapar esa arteria. En el cuadrito C estamos hablando de también de lo que es enfermedad intrínseca de vaso, que podría llevar a una ruptura, a un aneurisma, y esto lo que va a producir es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y en el cuadro de la ruptura de pequeños vasos de la circulación profunda que van a llevar a lo que es un hematoma intraparenquimatoso, o sea, dentro del cerebro, no por fuera del cerebro como sería la subaracnoidea. Esta es a modo de diagrama. ¿Y qué es lo que tenemos en las enfermedades cerebrovasculares? Bueno, tenemos un núcleo o core de infarto, que es un área central de lesión irreversible, es decir, pierde totalmente la circulación y entonces hay una muerte neuronal, ¿sí? Y por alrededor tenemos lo que es un área de penumbra, que es el área que está alrededor del infarto donde hay una disminución crítica del flujo sanguíneo, pero todavía no hay muerte, es decir, hay suficiente perfusión como para mantener la, la irrigación en esa parte, y es la zona que podríamos llegar a salvar. Si nosotros hacemos las cosas como son, digo, como deben hacerse, y cuidamos que tenga buena presión para mejorar la perfusión, que tenga una buena glucemia, un nice sugar, que tenga la medicación a tiempo, podemos hacer que esa zona de penumbre se borre, se recupere y solamente quede el core, ¿sí? Y en este caso es porque el paciente generalmente va a mejorar o se va a recuperar o va a tener por lo menos un mejor pronóstico si lamentablemente no se hacen bien las cosas o directamente algunos pacientes no responden al tratamiento, esa zona de penumbra puede terminar transformándose en todo infarto y por ende el pronóstico sería peor. Es importante saber la circulación cerebral, ya que esto es justamente eh, la base de por qué ocurren este tipo de problemas, es cuando se altera la circulación cerebral. Tenemos lo que es la circulación posterior, ¿sí? Y la circulación anterior. Posteriormente tenemos la formación digamos, tenemos las arterias vertebrales que se unen y van a formar la arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar va a dar origen a la cerebral posterior de un lado y del otro, ¿bien? En cambio, por adelante vienen las carótidas, ¿sí? Que van a formar la cerebral media, la cerebral anterior y la comunicante posterior. La comunicante posterior es la que va a comunicar el circuito anterior con el posterior y las cerebrales anteriores hacia adelante se van a unir con la cerebral anterior del otro lado a través de la comunicante anterior, ¿sí? Y esto es lo que va a conformar el polígono de Willis. ¿Qué es lo que permite esta red, digamos, esta red permite que el cerebro mantenga su circulación pese a que puedan haber pequeñas obstrucciones en distintos tramos de la circulación? Este es otro diagrama un poquito más complejo ya con el cerebro. Básicamente lo que vemos acá es el tróqueo brachioencefálico, ¿sí? De donde nace la arteria subclavia y la carótida, ¿sí? En el otro extremo nace directamente la carótida común y la subclavia del arco aórtico. De la subclavia van a ser la arteria vertebral, que va a ir por atrás. Dijimos que se unía a la arteria vertebral del otro lado y formaba la arteria basilar, que se encuentra por delante del tronco del cerebro, y va a formar las arterias cerebrales posteriores, ¿eh? Y por delante tenemos la carótida común, ¿sí? Que en una parte se va a bifurcar, ¿sí? Y va a generar la arteria cerebral, perdón, la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna es la que va a terminar ingresando, ¿sí? Y va a formar la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior, ¿sí? Y a modo de ver cómo uno termina viendo esto, por ejemplo, en un estudio, esto es una angioresonancia, ¿sí? En la cual se ve exactamente lo mismo.
vemos el tronco brachiocefálico, vemos la arteria subclavia, acá atrás estarían haciendo la vertebral de un lado, ¿sí? Que se va a unir a la vertebral del otro lado y va a tener y van a formar la arteria basilar con las cerebrales posteriores, ¿sí? Y por delante vamos a tener a la carótida común, que se va a bifurcar. Esta que está más hacia adentro es la carótida externa, que primero es interna, pero después sale para afuera. Y la carótida interna, que está del lado de afuera, pero después va hacia adentro y va a formar la carótida interna. Y de la carótida interna vamos a tener la cerebral media, la cerebral anterior, que se va a unir acá a través de la comunicante anterior a la del otro lado. Y acá atrás estaría la comunicante posterior, que no la vemos por el ángulo de la imagen, ¿no? ¿Cuáles son los factores comunes, los factores de riesgo asociados a las enfermedades cerebrovasculares? Tenemos de dos tipos, los modificables y los no modificables. Los modificables son los que podemos tratar para prevenir este tipo de enfermedades, tanto en el cerebro como en el corazón, como en el resto de la circulación cerebral. Son todos los mismos, que son el tabaquismo, la presión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, por supuesto que enfermedades cerebrovasculares previas o enfermedad coronaria y el consumo de tóxicos, de drogas, ¿sí? Y lamentablemente también tenemos factores de riesgo que no son modificables, como la edad, ¿sí? A mayor edad, mayor probabilidad, las razas, o la etnia. Hay algunos, la raza negra tiene un riesgo aumentado, y los asiáticos tienen otro tipo de eventos vasculares que por ahí no tienen los caucásicos u otro origen. Y el sexo, por supuesto que los hombres tienen un riesgo aumentado al comienzo que con los años se va igualando al de la mujer. Entonces, hablando de enfermedad cerebrovascular, vamos a, a ver un pequeño casito, vamos a hacer unas preguntas. Tenemos al señor Juan, de 70 años, que consulta a la guardia por presentar de forma súbita un déficit neurológico focal, ¿sí? Es decir, tiene síntomas neurológicos. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, tabaquismo y, por supuesto, no cumple con su medicación, ¿sí? Cuando tenemos un paciente así, suponemos, por ejemplo, nos pasa en una guardia o de repente, qué sé yo, trabajamos en una ambulancia y nos toca ver un paciente así, hay protocolos para rápidamente evaluar el paciente y determinar si es posible o no que esté sufriendo una enfermedad cerebrovascular, ya sea una ACV isquémico o hemorrágica. Y para esto se crearon protocolos que lo que buscan es rápidamente detectar cualquier persona, no necesariamente un médico, si estamos ante un evento, porque no hay que perder tiempo y hay que iniciar los controles y los tratamientos. Tenemos, por ejemplo, esta mnemotecnia abrazo, escrito con H, que habla de habla, o sea, trastornos del lenguaje, del habla, los brazos, ver si tiene debilidad en los brazos, y sonrisa en el sentido de si hay asimetría facial, hay una parálisis facial. Y hay otros como socorrer, por ejemplo, que hablan de sonreír, coordinar, que habla de la coordinación o del equilibrio, ¿sí? Y repetir para ver el tema del lenguaje. Entonces, estas son algunas mnemotecnias para recordar rápidamente, digamos, para ver rápidamente si el paciente está sufriendo o no un evento cerebrovascular. Hay otras, por ejemplo, que, como las originales del protocolo de Cincinnati, en Estados Unidos, que hablan en la mnemotecnia FAST, que significa rápido, FAST, F de facial, de la cara, A de arm, de brazo, S de speech, del lenguaje, y T de time, de tiempo, porque justamente no hay que perder el tiempo en estos casos. Entonces, lo primero que hay que identificar es si es una ACV. Para eso está el tema de el protocolo rápidamente de evaluación rápida. Luego hay que hablar sobre el interrogatorio, ver si tiene antecedentes, eh, tiene factores de riesgo cardiovasculares, qué medicación, cómo la toma, cuánto es el tiempo de evolución. Eso es importantísimo, ya que nos va a determinar también el tratamiento y la urgencia. Y el examen físico, ¿sí? En el examen físico, recuerden que las enfermedades cerebrovasculares van a dar distintos síntomas y signos dependiendo de qué área del cerebro
se haya afectado. Podemos tener desde hemiparesia, ¿sí? Debilidad de toda una mitad del cuerpo. Podemos tener trastornos del lenguaje, como la afasia, ¿sí? Que es la capacidad de no poder expresarse o no comprender, o ambas, correctamente lo que nos dicen. Podemos tener ataxia, que es la dificultad para coordinar los movimientos de una mitad del cuerpo generalmente. También puede ser a la hora de caminar o de levantarse. Podemos tener también lo que son los trastornos del campo visual, ¿sí? Como la hemianopsia, ¿sí? Cuando el paciente no ve una mitad de cada ojo. Y podemos también tener trastornos sensitivos y algunos otros síntomas que por ahí son más inespecíficos. Pero esos que les mencioné suelen ser los síntomas neurológicos más frecuentes. Entonces, una vez que constatamos un déficit neurológico súbito, que eso también es característico, que sea de golpe y de máxima intensidad, podemos decir que el paciente probablemente tenga una ACV. En ese caso, hay que internarlo y hay que hacer un control de los signos vitales, saturación y glucometría digital. Eso es lo básico, ¿sí? Es decir, un paciente de forma súbita tiene un foco neurológico, la conducta que vamos a tomar es la internación. No es vamos a esperar, vamos a ver si se le pasa, no, se interna, ¿sí? Y vamos voy a hacer una preguntita, a ver, ¿qué, qué creen que puede ser este caso, ¿no? A ver, es el caso de Juan, de 70 años, con estos antecedentes. ¿Qué creen que es más probable que haya tenido? ¿Un evento cerebrovascular isquémico o un evento cerebrovascular hemorrágico? ¿Qué piensan, chicos? Pueden poner, o pongan que alguien se anima a ver que se juegue, isquémico o hemorrágico. Más probable ¿Isquémico puede ser, isquémico. doctor? Isquémico, algunos dicen isquémico, sí. ¿Alguien dice hemorrágico, por ejemplo? Accidente isquémico transitorio puede ser. Eso va a depender del tiempo, ahora lo vamos a charlar, pero hasta ahora él tiene los síntomas. Y suponete que tiene 30 minutos de evolución, o sea, todavía no sabe si es isquémico transitorio o no. Pero Evento parece que cerebrovascular isquémico. la sospecha es isquémico. Qué seguro que están, ¿eh? Y lamentablemente, nadie va a decir hemorrágico. Perdón, Agustín, acá hay alguien en el chat que dice que hay que hacer un ataque. Muy bien. Bien. Carlos Ignacio Cardoso. Perfecto. Por la hipertensión puede ser hemorrágico, también dicen. La realidad es que puede ser los dos. Los síntomas, los signos son exactamente iguales. Es decir, no vamos a saber si es isquémico o si es hemorrágico hasta no tener la tomografía de cerebro. ¿Sí? No se confíen por los antecedentes. Los antecedentes son exactamente iguales en los dos. Este paciente puede tener 200 de DTA, de tensión arterial sistólica, y puede ser tanto un isquémico como un hemorrágico. ¿Sí? Los factores de riesgo son iguales para ambos. Entonces, lo que hay que hacer es una tomografía de cerebro de urgencia. ¿Sí? En este caso puse una tomografía de un evento isquémico, pero tranquilamente pudo haber sido hemorrágico. No se pongan contentos los que dijeron isquémico, porque la respuesta sería que puede ser a ambos. Esta tomografía les pongo de ejemplo de lo que son los signos indirectos de un ACV isquémico, ¿sí? En el primer caso, fíjense, tenemos esta hiperdensidad, ¿sí? Esto que se ve blanquito es la arteria cerebral media hiperdensa, se llama signo de la cuerda, ¿sí? Generalmente cuando hay un coágulo se ve una hiperdensidad de la arteria cerebral. Ese es uno de los signos. Acá tenemos otro de los signos que es, este es el lado sano, por si las dudas, y este es el lado enfermo, les adelanto. Fíjense cómo acá tenemos lo que se llama ribete insular, ¿sí? Que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que tiene como, como una especie de boleadito, eso es lo normal. Fíjense cómo acá, por el edema citotóxico, está perdido, ¿sí? Está totalmente redondeado. Ese es otro de los signos indirectos de un ACV isquémico, la pérdida del ribete insular.
En este caso, fíjense cómo se ve todo homogéneo, ¿sí? Ven cómo se ve, ya se empieza a ver un poquito más oscuro, pero fíjense que todo se ve igual. En cambio acá podemos ver, ¿sí? Con un poquito de imaginación, por supuesto, esto hay que hacer una interpretación, pero fíjense cómo todo este reborde es un poquito más blanco, por decirlo de una forma, que esta parte que es un poquito más oscura. Eso se llama falta de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Es otro signo indirecto de un accidente cerebrovascular isquémico. Y por último, fíjense esto. El lado sano tenemos los surcos, ¿sí? Ven cómo entra el surco, sale, entra, sale. Eso es lo normal. Fíjense cómo acá, de nuevo por el edema citotóxico, está todo borrado. ¿Ven? Entonces, por ahí una tomografía que quizás con poca experiencia uno mira así rápidamente y le impresiona que puede ser normal o que no encuentra muchos hallazgos, si uno se acuerda de estas cosas y empieza a buscarlas, a conciencia va viendo que aparecen este tipo de signos, ¿sí? Fíjense incluso, esto ya es un datito nada más de color, pero fíjense, ¿ven cómo acá se puede ver un triángulo? Este es un triángulo de zona sana, igual que acá, un triangulito de zona sana, porque la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral anterior están perfundidas, están bien. Solamente es la arteria cerebral media la que está afectada. Entonces, fíjense cómo si uno ve con un poquito, ¿no? de conciencia, se ve esta línea y acá una línea que habla de que justamente respeta un territorio vascular y eso también es importante de, de encontrar. Bueno, lo primero que hay que hacer ante un accidente cerebrovascular isquémico, primero es determinar si es candidato para el tratamiento de reperfusión. Esto tiene una cantidad de contraindicaciones que hay que chequear en el paciente y lo más importante es el tiempo, ¿sí? Hay que ver si está dentro de las 4 horas y media del inicio de los síntomas, ya que puede recibir un tratamiento digamos, de reperfusión, que se llama RTPA, factor activador de plasminógeno, o dentro de las 24 horas o en realidad, porque se pueden hacer ambos, que es la trombectomía mecánica que consiste en entrar a través de la arteria y aspirar el trombo para reperfundir esa arteria tapada. Estos tratamientos justamente demostraron disminuir la mortalidad y la morbilidad y la discapacidad del paciente. Y hoy por hoy tienen mucha evidencia científica que los soporta y si el paciente tiene digamos, es candidato a hacerlo, hay que hacerlo. Y lo que sí requiere de una minuciosa inspección porque es importante la hora y una cantidad de contraindicaciones que tiene específicamente el RTPA para pasarse o no. Disculpe, ¿Sí? ¿me podría recordar la TPA? RTPA. Ujú. Sí. Es el activador de plasminógeno recombinante. Factor Ok, activador plasminógeno recombinante. ¿Sí? gracias. O alteplasa. Alteplasa también es el otro nombre. ¿Sí? Bueno, por supuesto, no todos los pacientes tienen, digamos, cumplen con los requisitos para pasarse esta medicación. ¿Sí? De hecho, la gran mayoría no los cumple, ya sea porque llegan fuera de horario, porque no supieron reconocer los síntomas, porque por ahí los tuvieron mientras dormían, ¿sí? Entonces se despiertan al día siguiente y recién ahí se dan cuenta de los síntomas, entonces no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Entonces, muchos pacientes no son candidatos al tratamiento de reperfusión y en ese caso, sí, tenemos que iniciar el tratamiento médico, que también demostró disminuir la probabilidad de que este tipo de problemas vuelva a ocurrir, ¿sí? O de que el área de penumbra empeore y termine infartándose también. Y esto es la aspirina, ¿sí? 300 miligramos los primeros 14 días y después 100 miligramos día. Las estatinas, ¿sí? Como la torvastatina de 40 miligramos, 40, 80 miligramos, puede cambiar un poco la dosis según la bibliografía, pero fundamental que ustedes sepan es la antiagregación con aspirina y la estatina, ¿sí? Con atorvastatina o rosuvastatina. Las primeras
24 horas, por supuesto que se suspenden los antihipertensivos, salvo los beta bloqueantes que se bajan a la mitad de dosis, y solamente se maneja la presión arterial si llega a valores muy altos, ¿sí? Más de 220, 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque ustedes recuerden que nuestro cuerpo es sabio y cuando hay un evento vascular, una arteria se tapa, el cerebro nota que no llega oxígeno, que no llega sangre, que no llega nutrientes, y entonces lo que le manda la información al resto del cuerpo es suban la presión arterial que necesito más flujo, ¿sí? Entonces es un fenómeno fisiológico que aumente la presión arterial. Lo que hay que ver es que esta presión no sea más elevado que 220, 120, porque los estudios demostraron que a partir de esa presión arterial hay más riesgo este, de hipoperfusión o de transformación hemorrágica, ¿sí? Entonces, solamente en esos casos recién se trata la presión arterial, si no, no se suele tratar presiones por debajo de ese nivel. Y es, por supuesto, que ante un evento vascular isquémico agudo, se suspende la anticoagulación porque el tejido, el parénquima lastimado, tiene mucho riesgo de sangrar si uno agrega anticoagulantes, porque se rompe la barrera hematoencefálica y es más fácil que sangre. Ahí hay una pregunta, preguntan a cuánto hay que bajar la presión en esos casos. Bueno, la presión arterial lo que hay que bajar es un porcentaje en realidad. Si pasa por encima de 220, 120, generalmente un 15% de descenso de la presión arterial, ¿sí? Este, gene- digamos, eso por ahí es muy específico para que ustedes tengan que saber, pero a modo de responder la duda, aproximadamente un 15%. Y después el descenso de la presión el resto de los días va a ser, no tiene que ser brusco, sino que tiene que ser paulatino. Bien, en cuanto a los estudios, hay que encontrar cuál es la causa, ¿sí? Entonces, generalmente lo que vamos a orientar son estudios a determinar por qué ocurrió. O sea, ya sabemos que se tapó una arteria, ya sabemos que se infartó una parte del cerebro, lo que hay que ver es por qué pasó. Pasó porque hay una placa de colesterol que está obstruyendo la carótida o la arteria cerebral media o algún lugar de la circulación cerebral. Entonces debemos pedir un ecodoppler de vaso del cuello para descartarlo. ¿O es porque el paciente tiene algún tipo de trastorno en la motilidad cardíaca, ya sea por un infarto, y entonces hay alguna zona que no se moviliza bien y donde se han formado coágulos? Entonces uno pide un ecocardiograma doble para ver justamente si hay algún trastorno en la motilidad o si hay coágulos intracardíacos. Un electrocardiograma para ver si no hay una arritmia como la fibrilación auricular, que justamente hace que la contracción sea anormal, hace que la sangre se estanque, se forme un coágulo y de repente cuando la arritmia se va, como una fibrilación auricular paroxística, todos esos coágulos se desprenden y pueden llegar a tapar las arterias y por supuesto mínimo un laboratorio de rutina para ver que todo el resto esté bien y que no haya que corregir nada que por ahí pueda perjudicarnos con el tema de la zona de penumbra. Por ejemplo, una hipoglucemia o una hiperglucemia en un paciente diabético, entre otras cosas. Fallas renales y demás. Y eventualmente hay algunos estudios que los hacemos dependiendo del caso, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una alta sospecha de que hay algún tipo de vegetación cardíaca, ¿sí? Ya sea porque escuchamos un soplo y sospechamos que puede haber una endocarditis o que puede haber algún foramen oval permeable o algún otro problema cardíaco, el ecocardiograma transesofágico nos permite ver parte de las cámaras que no se visualizan bien desde el ecocardiograma transtorácico. El Holter cardíaco de 24 horas, porque como dijimos, la fibrilación auricular es una arritmia que suele producir este tipo de problemas y a veces es paroxística, es decir, puede estar 2, 5 minutos en el día y causar este problema y después el resto del día se va y entonces por ahí en un electrocardiograma de 30 segundos, 60 segundos, uno no lo detecta, pero cuando hace un Holter de 24 horas, de repente encuentra que el paciente cada tanto entra en fibrilación y sale. La resonancia de cerebro con difusión nos permite ver el área, la extensión de la lesión. La difusión es una secuencia específica dentro de la resonancia que a partir de los 30 minutos ya se empieza a ver la isquemia, ¿sí? Contrario en la tomografía, que no les mencioné,
que las primeras 24 o 48 horas puede llegar a ser normal, ¿sí? Y eso no descarta que haya tenido un ACV isquémico. Lo único que nos descarta la tomografía es si hubo un ACV hemorrágico, ¿sí? Es decir, que esa es la utilidad principal de la tomografía, descartar el sangrado, no verificar si hubo un infarto, sino descartar el sangrado. Bien. En la resonancia, en cambio, ya a partir de los 30 minutos uno ya ve si hay, si hubo un infarto, ¿sí? Y a partir de las 6 horas ya se empieza a ver en otra secuencia que se llama FLAIR, también se empieza a ver el infarto. Entonces por ahí nos puede ayudar a determinar en qué tiempo estamos como para hacer alguno de los tratamientos de reperfusión y también las características del infarto, ¿sí? Infartos grandes, infartos que agarran la corteza, suelen ser secundarios a cardioembolia o a enfermedad de grandes vasos, entonces nos harían sospechar más en ese tipo de problemas. En cambio, los infartos de menos de 20 milímetros, de menos de 15 milímetros, y profundos en la sustancia blanca, en la cápsula interna, son los que se llaman infartos lacunares, nos hacen pensar que probablemente el mecanismo haya sido la presión, la diabetes, el colesterol, la lipohialinosis de los pequeños vasos profundos, ¿sí? Y en ese caso, por ahí uno no va a incurrir en hacer Holter, ecocardiograma transesofágico y una serie de estudios que por ahí son innecesarios cuando tenemos un cuadro, una imagen muy característica. La angiografía, por supuesto, que nos permite ver si hay estenosis de las arterias del cuello o también las arterias dentro del cráneo, ¿sí? Porque puede ser que tengamos una placa de colesterol no en la carótida, sino en la arteria cerebral media, ¿sí? Y una vez que hacemos una angioresonancia o una angiotomografía o una angiografía digital, que en realidad es muy invasivo, pero con una angioresonancia uno ya puede ver eso en el mismo tiempo que hace la resonancia y eso va a tener también un tratamiento un poquito más diferenciado que la aspirina. Por ahí se agrega algo más, ¿sí? Como por ejemplo clopidogrel, que es otro antiagregante. Y después también existen los casos poco frecuentes, por ejemplo, los ACV en pacientes jóvenes, paciente de 30 años, un paciente de 20 años, un paciente de 40 años, que uno dice, ¿por qué va a ser un accidente cerebrovascular esta persona que es muy joven? ¿Sí? O una persona que no tiene ningún tipo de antecedentes cardíacos ni de factores de riesgo cardiovasculares. En esos casos podría haber una enfermedad protrombótica, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, algún déficit de proteína CS o del factor 5 de Leiden o alguna otra mutación genética que predisponga a tener ACV, ¿sí? O un factor protrombótico como por ejemplo un paciente oncológico que tiene un estado de viscosidad aumentada sanguínea, entonces tiene más riesgo de hacer eventos vasculares. Entonces, de poder haber otras causas, pueden haber otras causas, no son las más frecuentes, por eso son estos estudios eventuales. Y estos estudios justamente buscan a ver, digamos, ver si no hay que ajustar la medicación, porque la medicación que hablamos, aspirina y estatina, es para prácticamente todos los casos, ¿sí? De ACV isquémico, y después pueden haber algunas cosas que cambien el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que si de repente encontramos un estado protrombótico o encontramos una fibrilación auricular, vamos a tener que sacar la antiagregación y vamos a cambiar por la anticoagulación, ¿sí? Ya que es lo que demostró disminuir el riesgo de que pasen estos eventos. O si encontramos, por ejemplo, una arteria carótida tapada, vamos a tener que hacer una endarterectomía, ¿sí? Una cirugía de la arteria para sacar la placa, para liberar esa placa, o colocar un stent carotido, dependiendo del caso y de cada paciente. Y hoy había mencionado ustedes lo que era el accidente isquémico transitorio, ¿sí? El accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico transitorio con recuperación ad integrum, es decir, total, ¿sí? Y lo importante es que estos síntomas generalmente duran minutos, no suelen durar más de una hora, ¿sí? Pero generalmente por estadística, por investigación, van a encontrar que dicen hasta 24 horas, ¿sí? Eso es por una cuestión de estudios de investigación. Pero generalmente esto duran minutos, no más de una hora, ¿sí? El paciente se recupera totalmente y lo que tiene que haber además es en la resonancia ninguna imagen de
lesión isquémica aguda. Es decir, que en la difusión no deberíamos encontrar nada, ¿sí? O sea, ninguna lesión nueva, ¿sí? Esto, la resonancia, las lesiones nuevas se ven hasta los 14 días después del evento. Es decir, que si el paciente está después de los 14 días, ya se empieza a ver tanto las lesiones de 10 años atrás como las lesiones de un mes se van a ver iguales. Entonces ahí no vamos a saber exactamente el tiempo. Pero si uno lo hace dentro de los 14 días, sí va a haber las lesiones agudas, las lesiones nuevas, y lo característico del accidente isquémico transitorio es que no tenga lesiones. Básicamente se tapa una arteria, produce los síntomas, rápidamente se destapa y entonces el paciente recupera la perfusión y no llega a haber infarto. Bien. Si el paciente tuvo síntomas transitorios y cuando hacemos una resonancia nos encontramos que tuvo una lesión aguda, en realidad ya no es un accidente isquémico transitorio, es un ACV isquémico con síntomas transitorios en todo caso, ¿sí? De todas formas, lo que tienen que entender es que la importancia y el manejo es exactamente igual al paciente que tuvo un ACV isquémico. Porque por ahí uno puede decir, ah, bueno, pero esto fue más leve, porque el paciente hizo un síntoma transitorio y está bien. Y en realidad lo que hay que pensar es que en este paciente tenemos, al contrario, digamos, no quedó secuelado, o sea que tiene todas las probabilidades de perder función si vuelve a pasar. ¿Sí? Este es el mejor paciente, porque este es el paciente que más lo tenemos que estudiar, que más lo tenemos que tratar, porque todavía no perdió ninguna función y el AIT básicamente es un aviso de que en algún momento va a pasar esto si no empezamos a cambiar o no resolvemos el problema que generó este episodio transitorio. Este, entonces, acuérdense que el manejo y la importancia y la gravedad es exactamente igual que el ACV isquémico. Lo que tiene es mejor pronóstico. Y después podíamos haber tenido que cuando le hicimos la tomografía al señor Juan, el caso clínico, nos encontremos, Juan José, no me acordé, no me acuerdo bien el nombre, pero nos encontremos con esto, con un hematoma. En este caso son distintos, ¿ah? No es que el señor tiene todos estos hematomas. En el caso de la figura A, ¿sí? La primera imagen, tenemos un hematoma que se encuentra, un sangrado intraparenquimatoso que se encuentra en esta estructura acá que ven como un triangulito, ¿sí? Con un poquito los globos pálidos y el putamen, ¿sí? Entonces tenemos un sangrado putaminal, ¿sí? O lenticular. Y acá adelante viene la cápsula interna, que hace un brazo anterior, la rodilla y un brazo posterior, ¿sí? En el caso de la imagen B, tenemos un sangrado en una estructura que está acá, que tiene formita de huevo, que acá no se ve bien, pero que se llama tálamo, ¿sí? Entonces tenemos un sangrado talámico. A ver, ¿ven acá que hay como una especie de redondito acostado? Incluso acá se llega a ver algo, pero de este lado, este redondito es el tálamo, ¿sí? Esto que se ve acá. Para que vean una imagen normal era. Acá tenemos una estructura alargada, ¿sí? Que va, digamos, a lo largo del ventrículo lateral, que es el núcleo caudado, ¿sí? E incluso tenemos también un sangrado en la corona radiata. En este caso tenemos un sangrado en el tronco del encéfalo, mesencéfalo protuberancia, y acá tenemos un sangrado cerebeloso, ¿bien? Un corte por debajo de esto, cerebeloso, ¿sí? El A, el B, el C, el D y el E son sangrados que ocurren típicamente por hipertensión arterial, ¿sí? Es decir, que uno ve estas imágenes y la etiología más probable es que haya sido hipertensivo. Es decir, que haya subido tanto la presión arterial que se produjo estos sangrados. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la circulación cerebral, ¿sí? Nosotros tenemos, vamos a volver para atrás, nosotros tenemos las grandes arterias, ¿sí? Como las vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores, las comunicantes, la media y las cerebrales anteriores. Y de estas arterias nacen pequeños vasitos, ¿sí? Que se llaman vasos penetrantes, que son vasos tan pequeñitos que no tienen la capacidad de autorregular su luz, ¿sí? Es decir, no se pueden abrir y cerrar ante los cambios de presión arterial para mejorar su perfusión.
Entonces, cuando hay un aumento muy brusco de la presión arterial, estos vasitos no se pueden regular y se rompen fácilmente. Y están ubicados justamente en protuberancia, cerebelo, de la arteria cerebral media salen estos que son en la cápsula interna, en los núcleos de las cerebrales posteriores, los que son del tálamo. Entonces, es muy fácil que estos vasitos que se ven acá, en el medio, estos vasitos que se ven acá, chiquititos, estos vasitos penetrantes chiquititos que salen, se rompan ante los cambios de presión y produzcan este tipo de sangrado. Es por eso que estas imágenes son típicos de sangrado hipertensivo. Y en el caso de la figura F, vemos que no es un sangrado profundo como los anteriores, sino que es un sangrado subcortical, cortical. Está muy cerca de la corteza, un sangrado lobal porque es de un lóbulo prácticamente, el lóbulo temporal. Este tipo de sangrado puede ser por la presión arterial, sí, podría llegar a ser, pero lo más probable es que hay que pensar en otras enfermedades, ¿sí? Puede ser por un tumor, puede ser por una malformación vascular. Es decir, este tipo de sangrado va a requerir de una serie de estudios un poco más complejos que los anteriores. En la hemorragia intraparenquimatosa, no importa cuál sea, no importa el caso, lo que hay que hacer siempre es suspender y revertir anticoagulación si es que la hubiese, ¿sí? Porque eso va a empeorar el sangrado. Todas las medidas contra la hipertensión endocraniana que habrán visto en la clase de tumores e hipertensión endocraniana, cabecera 30 grados, asegurarse que tenga una buena catarsis, ¿sí? Cuidado con los líquidos. Por supuesto que controlar los signos vitales y el nivel de conciencia, que van a ser los que por ahí nos hablen de la gravedad o incluso si hubo una progresión del sangrado o no, y la profilaxis de trombosis venosa profunda. Entonces, lo que dijimos es que si la localización es profunda y la sospecha es que el hematoma sea hipertensivo, generalmente lo que se busca hacer es lograr una una presión arterial sistólica objetiva de 140 milímetros de mercurio y por supuesto controlar las 48 horas para ver que el sangrado se mantenga igual, más todas las otras medidas que incluyen el control de la glucemia y cualquier otro factor de riesgo que tenga, ¿sí? Esto es el tratamiento para el ACV, perdón, para la hemorragia intraparenquimatosa típica, profunda, hipertensiva, ¿sí? Fíjense que al contrario de lo que era un ACV isquémico, acá sí buscamos bajar la presión arterial, ¿sí? Por eso la importancia de siempre preguntar exactamente bien qué fue lo que pasó, porque va a llevar a tratamientos distintos, ¿sí? Y eventualmente la tomografía en los casos agudos para saber justamente qué terapéutica vamos a manejar, porque son dos cosas totalmente distintas. Imagínense que a este paciente yo no le trate la presión arterial, lo más probable es que su sangrado empeore, ¿sí? Y al contrario, imagínense que un ACV isquémico le bajo la presión arterial hasta una tensión arterial sistólica de 140, lo que voy a hacer es voy a borrar esa zona de penumbra y voy a hacer que el infarto se extienda. Y bueno, cuando la localización es lobarocortical, va a haber que buscar causas específicas, geopatía amiloide, tumores. Puede ser también una transformación hemorrágica de una CB, a veces puede confundirnos, ¿sí? Cuando la CB, además de hacer isquemia, por ahí sangra, el consumo de droga, las malformaciones vasculares. Y luego tenemos lo que es la hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea espontánea es otro capítulo, digamos, de las hemorragias, de los ACV hemorrágicos. Generalmente las características es una cefalea súbita, intensa, 10 en 10. Generalmente el paciente dice es el peor dolor de mi vida. Se conoce como cefalea en estallido o en trueno. Puede ir o no acompañada de rigidez de nuca, vómito y alteración de la conciencia, es decir, signos meningios, y también de algún síntoma neurológico dependiendo de la localización de la hemorragia. La gran mayoría de las hemorragias subaracnoideas espontáneas se deben a ruptura aneurismática, es decir, un aneurisma que se rompe. Y lo que hay que hacer es, por supuesto, la tomografía de cerebro urgente que nos va a permitir detectar si hay sangre, pero a veces puede no llegar a verse la sangre y en esos casos se podría también utilizar la punción lumbar, ¿sí? Y la prueba de los tres tubos que consiste en sacar tres muestras
muestras de líquido cefalorraquídeo y lo que se manda a analizar es la presencia de santocromía o de sangre en el líquido. Entonces, sacamos 3 tubitos de líquido cefalorraquídeo y mandamos a analizar. Si la punción lumbar fue traumática, por ejemplo, y golpeamos un vasito a la hora de entrar y sale con algo de sangre, lo que vamos a tener es que el primer líquido va a ser con un poco de sangre o santocrómico, el siguiente más limpio y el último va a estar limpio. En cambio, en una hemorragia subaracnoidea lo que vamos a ver es que los 3 tubitos van a tener, van a ser santocrómicos o van a tener contenido hemático, ¿sí? Y entonces esa es una forma de confirmar nuestra sospecha de hemorragia subaracnoidea si no se ve en la tomografía. Si se ve en la tomografía no hace falta hacer este tipo de procedimiento. En cuanto a lo que podríamos llegar a ver es, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea masiva. Fíjense cómo entra en el valle silviano, interhemisférica, perimesencefálica, ¿sí? En este caso el paciente hizo una hemorragia subaracnoidea y sangró por toda la superficie del cerebro. Podemos tener a veces muy discreto, muy pequeñito, que genere dudas, perimesencefálico, difícil de diagnosticar, ¿sí? No crean que esto es algo que uno ve y dice, esto es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Puede ser difícil como es este caso o puede ser muy fácil como este caso en cuanto al diagnóstico hablo, ¿no? Puede ser perimesencefálica únicamente, generalmente tiene mejores pronósticos. Puede ser limitada a una área del cerebro nada más. Por ejemplo, en este caso, el área que está afectada es el área occipital, ¿sí? Fíjense cómo lo caracteriza, no es como la intraparenquimatosa que ocupa lugar y deforma la zona, sino que se mete en los surcos, ¿sí? Sigue estos surquitos que están bien marcados, de repente se vuelven blancos, ¿sí? En la tomografía. Fíjense, por ejemplo, ahí están en zona frontal, ¿sí? Entonces, algunos casos pueden ser muy fáciles de detectar, otros pueden ser más complejos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la angiografía digital urgente, porque como dijimos, la mayoría de las veces son por sangrados neurismáticos, y eventualmente en el mismo procedimiento se puede hacer incluso el tratamiento endovascular, ¿sí? Que consistiría, por ejemplo, como se ve en la imagen A, en la colocación de coils, se ingresa por la arteria femoral, se progresa hasta la arteria que tiene el aneurisma y se meten como una especie de resortes, ¿sí? Que se llaman coils, que lo que hacen es llenan el aneurisma y hace que se trombose y se cierre y entonces la circulación cerebral sigue su cauce normal y esto no sigue creciendo. O se puede hacer neurocirugía, por ejemplo, si el aneurisma es muy grande o está muy lejos, ubicado de forma muy profunda que uno no puede acceder, se abre, digamos, el cráneo y se coloca un clip, ¿sí? Y lo que haces ahí es, digamos, suprimís el cuello del aneurisma y entonces esto se termina trombosando y cayendo. O pueden haber técnicas como la diversión del flujo, que básicamente consiste en colocar como una especie de stent, de malla, que lo que hace es saca el flujo, entonces no entra hacia el aneurisma y el aneurisma por falta de flujo se trombosa, se pone un coágulo y se cierra. O mecanismos combinados. Hay que buscar una tensión arterial objetivo aproximadamente 160 milímetros de mercurio, ¿sí? Y lo que uno tiene que estar atento son a la prevención de las complicaciones, ¿sí? Las complicaciones, tenemos lo que es el vasoespasmo, que puede, digamos, hay que hacer un tratamiento con vasodilatador cerebral, en este caso generalmente usamos nimodipina, se puede ajustar dependiendo de la presión arterial, porque tampoco buscamos que el paciente tenga hipotensión arterial, y esto se tiene que mantener generalmente a largo plazo, hasta 3 meses después, incluso un poco más, porque la complicación puede ser tardía. El vasoespasmo se produce porque la sangre que está en la corteza irrita las arterias y entonces hacen que se contraigan. Y esa contracción puede llevar a infartos, ¿sí? Lo cual le empeoraría el cuadro del paciente. Hiponatremia es la complicación más frecuente de las hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Por supuesto que la hipertensión endocraniana, en los casos en los cuales las hemorragias subaracnoideas obstruyen el flujo de el líquido cefalorraquídeo o la absorción del líquido cefalorraquídeo, entonces eso puede empeorar el cuadro con hidrocefalia, las convulsiones, las trombosis venosas profundas de miembros inferiores, pues los pacientes suelen estar mucho tiempo en cama sin movilidad, ¿sí?
Y por supuesto el resangrado, que es cuando no hubo un tratamiento del aneurisma efectivo, ya sea porque es una ubicación difícil o a veces puede llegar a fallar el tratamiento. Eh, y por último, lo que quería mencionar es, recuerden que en todos estos casos, y voy a volver a hacer hincapié, la clínica es exactamente la misma, ¿sí? Es un déficit neurológico focal agudo, súbito, es decir, comienza de golpe y en máxima intensidad, ¿sí? Los síntomas al comienzo son máximos y a medida que pasa el tiempo el paciente se va recuperando. ¿Por qué? Porque se recupera la zona de penumbra o porque las neuronas que están alrededor empiezan a suplir las funciones que se perdieron. Nunca esto es un cuadro progresivo y lento. Nunca va a ir lentamente agregando más síntomas, ¿sí? A lo largo de tiempo, ni tampoco va a ser un empeoramiento súbito, mejora y vuelve a empeorar. Si pasa eso es porque hubo un nuevo evento. Si tenemos un cuadro súbito, si tenemos un cuadro lento, progresivo, que cada vez va agregando más síntomas, no tenemos que pensar en enfermedad cerebrovascular. Tendríamos que pensar en alguna otra causa, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de un tumor cerebral. Este, así que bueno, espero que no hayan terminado así y no sé si Doc quiere aportar algo más o por ahí escuchamos preguntas, si los chicos tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Agustín. Excelente, muy completo todo. Vamos a tratar de escuchar algunas preguntas o vamos a tratar de leer. Puede ser Sí, oral o nos escriben al chat. La verdad que todavía no. Acá tenemos la primera. Dice, si el paciente tuvo la ACV mientras dormía, ¿por qué no es candidato a trombectomía mecánica si está dentro de las 24 horas? bueno, en realidad no sería candidato para el tratamiento con RTPA, ¿sí? Si el paciente está, digamos, lo tuvo dormido, porque ahí no sabemos si fueron, por ejemplo, suponete que se durmió a las 11 y vos los ves a las 8 de la mañana, ¿sí? Pasaron 9 horas. Vos ahí no vas a saber primero si está dentro de las 4 horas y media, entonces para el RTPA no va a ser candidato, ¿bien? Ahora, en cuanto a la trombectomía, hay estudios que demostraron que primero era hasta las 6 horas y después se vio que también se podía extender hasta las 18 y después hasta las 24 horas. El tema es el siguiente, vos para determinar que un paciente es candidato para trombectomía requerís de una serie de software que son costosos y que no suelen estar disponibles en cualquier lado. Entonces, hasta las 24 horas es más difícil lograr cumplir los criterios para decir, bueno, este paciente es candidato, ¿sí? O sea, de poder ser, podría ser. Eso no es que está contraindicado. Lamentablemente en nuestros medios, generalmente hasta las 6 horas sí disponemos de los recursos como para decir fehacientemente si este paciente es candidato para trombectomía. Entre las 6 y 24 horas, los requisitos que se piden son más complejos. Pero si vos me preguntás académicamente, en el lugar con todos los recursos y la mejor tecnología, sí, es un candidato. Justamente estos pacientes, el ACV del despertar, podrían tranquilamente trombectomizarse. Opino lo mismo que vos, totalmente de acuerdo. Y también es interesante el aporte que hiciste en relación a la posesión de los lugares que tengan una resonancia magnética y que tengan además la posibilidad de hacer una resonancia por difusión y perfusión, porque muchas veces no estaría como exclusión o como excluyente, digamos, del tiempo, porque entraría en tiempo, pero a veces hacer la perfusión y la difusión en el mismo momento, la discordancia entre la clínica y el volumen del infarto, eso que pueden leer ellos con el nombre de mismatch, esa discordancia, bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de utilizarlo, pueden acercarnos a la posibilidad cierta de hacer trombectomía dentro de esas 24 horas, digamos, ¿no? Pero
es muy difícil cuando no se tienen los equipos necesarios y los costos también son importantes, como lo dijiste. ¿sí? Además, me olvidé de agregar algo. Estos tratamientos no es que son inocuos, no es que no tienen riesgo. Tienen el riesgo justamente de generar, por ejemplo, sangrado y por ende empeorar el pronóstico, empeorar la clínica, incluso podrían llegar a aumentar la mortalidad. Entonces, uno que tiene que ser muy estricto a la hora de decidir hacer estos procedimientos. Y justamente lo que habla el doctor de la perfusión es básicamente estudiar qué chance le queda a esa isquemia, qué posibilidad de reperfundirse tiene. Y con ese estudio uno por ahí puede decir, ah, bueno, esto ya no tiene posibilidad de reperfusión, entonces uno anula anula el procedimiento, o a veces uno ve que tiene buena colateralidad, buenas arterias alrededor, y entonces ahí uno lo puede hacer. Y esos estudios, como le dijo el doctor, no siempre están disponibles Acá, en nuestro medio. acá nos aparece la imagen de la unidad de stroke. La importancia de la unidad de stroke, que no es una terapia intensiva, es una unidad de stroke que necesita de recursos humanos y que necesita de recursos materiales, una logística muy importante, porque necesita el hemodinamista y necesita también estos aparatos de los cuales estamos hablando. Entonces, en esa unidad de stroke, que está siempre preparada, con neurólogos, con neurocirujanos, con el hemodinamista y la posibilidad de hacer todos estos estudios, se pueden las cosas hacer mejores y se tienen muchos mejores resultados. Muchísimo, incluso hasta el ACV, que no tiene tratamiento de reperfusión, también se demostró que en una unidad de stroke digamos, tienen mejor pronóstico. El tema es, lo que tenemos acá, las dificultades son los recursos materiales, por supuesto, pero también recursos humanos, porque necesitas a alguien que esté formado, que tenga experiencia, porque no es que también cualquier profesional lo pueda hacer, ¿sí? Generalmente no, generalmente tiene que tener una formación, incluso hasta el enfermero tiene que tener una formación especial. Y lamentablemente en nuestro medio todavía eso no está tan aceitado, no está tan logrado. Bueno, yo no veo ninguna otra pregunta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Veo que ha sido muy explícita tu clase, porque preguntas prácticamente no hay. A O no se diferencia de entendió nada, o eso, se durmieron. los docentes decimos. No, me gustaría recalcar una cosa muy importante con respecto a esa diferencia, como bien lo dijeron y lo dijiste vos, de hacer una tomografía para poder diferenciar en un accidente vascular isquémico de un hemorrágico, pero que a veces cuando uno está en lugares donde no tiene rápido acceso a este tipo de equipos, digamos, una tomografía en general hoy se tiene, por lo menos si uno está en una localidad se la tiene muy cerca, pero hay algunos datos indicadores clínicos que nos pueden hacer pensar. Por ejemplo, si el paciente tiene una brusca cefalea importante, si hay una hipertensión arterial severa del momento, si el inicio de la debilidad o el foco neurológico es importante del momento, o si el paciente tuvo convulsiones de ingreso, tiene náuseas, tiene vómitos, a veces con pérdida de conocimiento, nos pueden hacer sospechar que pudiera ser una hemorragia intraparenquimatosa o de otro tipo, como vos bien mostraste con las imágenes. Y cuando el paciente, digamos, bueno, tiene antecedentes de hipertensión o de diabetes, y alguna que otra vez habría tenido algún ictus menor, algún síndrome de... Bueno, podría, pero nunca va a quedar claro, lo dijiste muy bien, hasta que no se haga una tomografía. Nunca va a quedar claro. Pero esos son índices clínicos de sospecha, y como ustedes tienen esa posibilidad de atención primaria de la salud, tengan en la cabecita estos índices de sospecha. La otra cosa que me parece importante volver a remarcar es que el AIT, el accidente isquémico transitorio,
o tía, porque nosotros decimos tía, como dicen los ingleses, van a escuchar ustedes, ¿no? No van a escuchar por ahí te van a decir, van a escuchar que los médicos dicen, tuvo un tía, tuvo un tía. Es una emergencia neurológica, es una emergencia, porque como dijo Agustín, el paciente puede tener, si uno no lo estudia rápidamente, en las primeras 48 horas, en los 2 primeros días, puede tener una recurrencia de un evento vascular severo. Entonces, hay que meterse en el pecho del paciente, estudiando todo lo que se refiere al corazón y haciendo un estudio neurovascular, especialmente la metodología que él le mostró. No hay que quedarse quieto. Un AIT es muy importante. Cuando ustedes dispongan de la difusión, se vio que la difusión negativa confirma que evidentemente es un accidente isquémico transitorio. Pero la difusión positiva, aunque ya uno la considere un accidente vascular menor, ¿verdad? Pero cuidado con las difusiones positivas porque son las que tienen mayor pronóstico o predictores de una recurrencia en cuanto al evento vascular. O sea que no solamente les indica que ya es un stroke, sino que puede recurrir y hacerlo mucho más severo que el primero. Bueno, eso quería tratar de fijarles, digamos. No sé qué querés decir vos, Agustín, con No, respecto no, a eso. existen justamente algunas, digamos, formulitas que se usan para predecir la probabilidad de que recurra un TIA, una IT, que se llama ABCD2, que básicamente busca la presión, los antecedentes, el tipo de síntomas que tuvo y la presencia de diabetes. O sea, eh, justamente hay muchas cosas que utilizamos, por ahí no vale la pena saber exactamente eso, pero que nos hacen pensar en cuál es la probabilidad de que vuelva a ocurrir esto. Y sí, este, Está bien. no tengo mucho más. Otro tema interesante, porque se ve sobre todo ustedes que ya están en tiempo de hacer guardia, es que hay simuladores de ACV. Es decir, simuladores en el sentido no de simulación, sino de stroke mímica, o sea, cuadros que hacen aparecer como una ACV, pero no son una ACV. Sería bueno si vos le podés marcar algunos cuadros que pueden confundirse con una ACV. Sí, 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 eso tendría que agregar, bien que lo notó. Hay algunos que se llaman stroke mimics, que justamente significa eso, imitadores de ACV, que son diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, como la hipoglucemia, es muy frecuente que genere síntomas neurológicos transitorios, ya sea trastornos del lenguaje, como a veces incluso hasta hemiparesia o focos motores transitorios. Y por eso una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando entra el paciente es la glucometría digital. Porque si uno encuentra una hipoglucemia, está prácticamente contraindicado los tratamientos de reperfusión hasta que uno corrija la hipoglucemia, porque tranquilamente puede dar un cuadro exactamente igual a un accidente cerebrovascular. Entonces uno repone y de repente el paciente se recupera instantáneamente. Si no se recupera después de corregir la hipoglucemia, claramente también está cursando con un evento vascular. Ese es uno. Otro es el tema de las hiponatremias dentro de lo metabólico. Las hiponatremias pueden dar trastorno del sensorio, trastorno del lenguaje, pueden dar síndromes confusionales y a veces el que por ahí no tiene tanta experiencia puede confundir una afasia con un síndrome confusional, que son cosas totalmente distintas. O a veces un paciente que tuvo un ACV previo, ¿sí? Y quedó con algún tipo de secuela, puede hacer un empeoramiento de su foco debido a justamente esta causa metabólica, incluso hasta en causas infecciosas. Y otro, el stroke mimic, puede ser la conversión, ¿sí? El síndrome conversivo, que es, digamos, el paciente por el estrés, por la ansiedad, tiene síntomas neurológicos, ¿sí? Súbitamente, el paciente no los inventa, el paciente no se da cuenta, o sea, el paciente no es culpable de eso, simplemente el estrés le genera ese tipo de síntomas y él, asustado, por supuesto, consulta y uno ahí es un poquito más difícil
de determinar, pero generalmente hay algunas pruebas que podemos utilizar como para confundir, no porque el paciente realmente esté actuando, el paciente sufre los síntomas, pero uno confunde y entonces aparecen cosas que no tienen correlación con la neuroanatomía o con la topografía de la neurología, entonces son incompatibles con evento vascular y podría llegar a diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, el clásico signo es cuando el paciente viene con una debilidad de la pierna, por ejemplo, y uno le hace la maniobra de Mingazzini para que levante las piernas y después lo da vuelta y hace la maniobra de Barré, y muchos pacientes conversidos se confunden y siguen levantan el lado contrario porque uno le cambió la izquierda a la derecha, ¿sí? O por ejemplo, un trastorno visual, el paciente dice que a 5 metros no ve nada. Entonces uno, por ejemplo, lo que puede hacer es colocarlo al revés, digamos, en la otra pared, poner un espejo y hacer que lea las letras al revés, y en realidad te lee hasta el mismo nivel, otra vez lee hasta digamos, la misma barrita de la línea Snell. Entonces uno dice, uno podría pensar, hay la misma distancia entre la pared y el espejo, y en realidad no, hay el doble, porque entre la pared, el espejo y el espejo de nuevo a la pared hay el doble de diferencia, entonces el paciente no debería poder leer las mismas letras. Cosa compleja, difícil de hacer, nosotros por ahí que tenemos más experiencia hacemos, son cuadros muy interesantes cuando aparecen y difícil. Pero hay un datito de color. Los tratamientos de reperfusión, ¿sí? En los pacientes que tienen stroke mimic, generalmente demostraron que no aumentan el riesgo de sangrado, porque justamente al no haber lesión vascular, el riesgo, por ejemplo, de una reperfusión, no una trombectomía, ¿no? Porque en la trombectomía uno tiene que ver la arteria tapada, o sea que nunca la va a ver tapada en un stroke mimic. Pero, por ejemplo, el RTPA, que uno hace sin tener una imagen isquémica, porque, por ejemplo, no dispone de una resonancia, no aumentaría el riesgo. Por supuesto que eso no hay que hacer, digamos, no se debería hacer, pero si llegara a haber ese error, que de hecho así se estudió esto con los pacientes que terminaron siendo stroke mimic, aparentemente el riesgo no estaría aumentado. Perfecto. Yo agregaría, Habrá faltado algún stroke mimic. agregaría la encefalopatía hipertensiva, que eso se ve mucho en las guardias, porque la encefalopatía hipertensiva cursa con grandes aumentos de presión arterial, un síndrome confusional a veces, si uno hace un fondo de ojo, el paciente incluso puede tener edema de papila, pero no tiene déficit motor. Y esto es muy importante, entonces una tomografía rápidamente resuelve el caso. Y disminuir la presión arterial lentamente, o con nitroprusiato, que es lo que se usa habitualmente en las terapias intensivas, mejora rápidamente el cuadro. En otros casos, digamos, cuidado con los pacientes que tienen un tumor cerebral. Los pacientes que tienen un tumor cerebral, vos creo que lo dijiste en algún momento, pueden intratumor sangrar. Y hacen un sangradito que nosotros le llamamos, así como hay accidente isquémico transitorio, le llamamos ataque tumoral transitorio. Y eso puede simular un ACV, puede ser una metástasis también de otra patología. Pero bueno, son cosas que en general la tomografía inicial o la resonancia posterior puede resolverla. Sí. Sigo viendo que no hay preguntas, o sea que te vuelvo a decir que fuiste demasiado explícito. Sí. La última cosa que, ya que no hay preguntas, se me ocurrió escuchando tu buena clase, es que ¿qué sería la cefalea centinela y su importancia en la hemorragia subaracnoidea? Bien, la cefalea centinela se le llama así porque previo a la hemorragia subaracnoidea suele aparecer un tiempo antes dolores de cabeza muy inespecíficos, y cuando nosotros hacemos el interrogatorio y encontramos que el paciente dice, sí, es cierto, hace un mes por ahí que ya me empezaron a haber dolores muy despacito, no de la misma intensidad que tuvieron, siempre y cuando se puede interrogar al paciente o algún familiar. La presencia de cefalea centinela habla de una mayor probabilidad de resangrado, ¿sí? O sea, tiene un peor pronóstico que el que no tuvo cefalea centinela. Em, y eso para nosotros es muy importante porque a la hora de hablar a los pacientes y a los familiares, eh, generalmente lo que ellos buscan
es saber el futuro, qué es lo que va a pasar. Entonces uno por ahí puede, en cierta forma, acercarse más a lo que probablemente llegara a pasar. Exactamente. Yo siempre, en este caso, digamos, recuerdo, porque tengo la imagen de una paciente, una chica muy joven, y acá creo que volvemos a insistir en lo que es para el neurólogo clínico o para el internista, el interrogatorio. ¿Cómo interrogar una cefalea? Una chica muy joven que llegó al consultorio, que estaba mirando, estaba mirando las comparsas, era carnaval, me acuerdo perfectamente bien, era febrero, tenía 27, 28 años, estaba impecable, y me dijo, mire doctor, yo estoy con dolor de cabeza. Ah, pero ¿no tuviste nunca algún dolor de cabeza especial? Algo que sea diferente a ese dolor de cabeza que venís teniendo. Sí, me dijo. Mirando el corso, tuve un dolor intenso en la cabeza, intenso, como una sensación de que algo me estalló, incluso me estremecí, sentí algo raro. Me tuve que ir a mi casa y en mi casa tuve un poco de náusea. Eso fue una semana previa. Y durante la semana posterior nunca tuvo más nada. Los estudios, una angiografía digital, el gol estándar, como vos lo contaste, detectaron un aneurisma. Lamentablemente terminó mal. Lamentablemente terminó mal. Pero esa chica, fíjense cómo la única forma de pesquisar una cefalea centinela es con el interrogatorio. Poner acento en que haya una cefalea previa que haya sido la primera cefalea importante o que haya cambiado la cefalea. Entonces eso me parece a veces importante porque está a mano de todos y se puede interrogar. Así es, Doc. Bueno, parece que a todos o a muchos les ha quedado claro. Quiero que dejes alguna conclusión, algunas palabras finales, Agustín. Doc, Sí. Sí. yo tengo una pregunta. ¿Y aquellas personas que sufren de migrañas, Ah, es interesante. diferente el dolor o cómo sería? Ah, mirá qué interesante. Pusiste el acento en un stroke mimics. Así que podés comentarlo, Agustín. Sí, la migraña es un tipo de cefalea primaria, es decir, el dolor de cabeza es la enfermedad, ¿sí? No es secundario a otra cosa, ¿bien? Como por ejemplo el aneurisma, que sería la cefalea del aneurisma, una cefalea secundaria, porque es secundario al aneurisma. En el caso de la migraña, generalmente el dolor es unilateral de una mitad, muy intenso también, náuseas, vómitos, molesta la luz, molesta los sonidos, y puede estar acompañado de auras, que son síntomas neurológicos, que los más comunes son los visuales, pero también puede haber del tipo vestibular, que da trastornos de la articulación de la palabra, mareo, vértigo, nistagmo, o incluso también de los síntomas motores, pueden haber migrañas hemiplégicas, o sea que pierden la fuerza de la mitad del cuerpo. Es un stroke mimic, es muy difícil de diagnosticar en lo agudo, sobre todo si es primer episodio. Generalmente los que son motores suelen ser familiares, o sea, generalmente la familia suele tener el mismo tipo de migraña, pero bueno, a veces puede no verse, entonces un diagnóstico muy difícil. Generalmente el aura empieza antes del dolor de cabeza, dura hasta 20-30 minutos, después se va y queda el dolor de cabeza. Aunque justo en este tipo particular de la migraña con síntomas, con auras motores, puede durar más tiempo. O sea, es un diagnóstico diferencial muy difícil. Eh, el interrogatorio es fundamental porque si ya tuvo episodios anteriores, un paciente joven sin antecedente de riesgo, incluso hasta tiene estudios normales, uno por ahí se queda más tranquilo. Si es la primera vez, creo que lo único que por ahí nos puede ayudar a definir eso es las imágenes y el tiempo, porque las imágenes en las migrañas son normales. Pueden haber pequeñas imágenes puntiformes en sustancia blanca, en algunos casos en la migraña, pero digamos, no como son las imágenes vasculares, así que, y no restringirían en difusión, o sea que eso creo que es lo único que nos podría ayudar. Sí. Después, sí, Doc, no sé si aporta usted un poquito más. No,
creo que si es el primer episodio estamos con mucho problema y ayudaría a todo lo que vos dijiste. Ahora, en general, en el casi 99% de los casos, uno ya conoce el antecedente de la migraña, que puede ser sin o con aura, y la posibilidad, esto sí puede pasar, de que el paciente haga lo que se llama un estatus migrañoso. Entra en estatus migrañoso, hace varios días de migraña, y ahí aparece lo que se llama la complicación de la migraña, ¿verdad? Que sí puede ocasionar finalmente un accidente cerebrovascular isquémico. Cuando la migraña entra en estatus migrañoso, puede complicarse, porque hay toda una serie de fisiopatología muy interesante de la migraña que simula, en algunos casos tiene la misma fisiopatología que la epilepsia y la misma fisiopatología del accidente vascular. Tiene esa combinación y ese acercamiento fisiopatológico a las dos entidades. Así que muy interesante la pregunta. Sí. Y una cosa para agregar, Doc, Sí. para los chicos en realidad, obviamente, no piensen en una migraña con aura motora en primera instancia porque es rarísimo, es Total. rarísimo, o sea, es algo totalmente infrecuente, o sea que ni se les pase por la cabeza. Más vale pensar en lo más común y en lo más grave que pensar en algo infrecuente que es relativamente benigno. O sea, eso también como idea general, ni se les ocurra a un paciente que viene así decir, ah, no, esta es una migraña con aura motora. Por eso lo No. explicaste vos muy bien, que hay síntomas previos neurológicos, antes se llamaba migraña con síntomas neurológicos, síntomas previos que son parte del aura. Pueden ser trastornos visuales, pueden ser trastornos sensitivos, puede ser una sensación de adormecimiento en el brazo que simule una debilidad, pero eso es previo al dolor. Eso es previo al dolor. Si lo que está diciendo el doctor Palma es algo muy importante, si viene un paciente a la guardia con mucho dolor y las características de una migraña y tiene el antecedente de la migraña, inclusive antecedente familiar de migraña, no esperen encontrar una hemiparesia o una hemiplegia, que eso es lo que él habla del compromiso motor. Porque si no, no le van a hacer nada, no le van a pedir ni siquiera una tomografía, y es la única forma en ese caso de que ustedes puedan tener la posibilidad de descartar. Sí. Bueno, tus palabras Gracias. finales, Agustín. No, por favor, tus palabras finales. Bueno, recuerden que hagan lo que hagan en cualquier especialidad, es muy probable que en algún momento tengan algún paciente con enfermedad cerebrovascular. Es, como dijimos al comienzo, está en el top 3 de las causas de mortalidad y discapacidad. Sí o sí tienen que saber, esto es lo mínimo y necesario que tienen que saber, y esto tiene que ser un manejo no solamente del neurólogo, sino de cualquier médico que haga guardia, ¿sí? Así que es fundamental que, que sepan, que aprendan y que estudien y lean de esto. Creo que es uno de los temas para mí más importantes por la frecuencia que tiene. Y bueno, gracias a todos por compartir, por estar en la clase. Ahí a Cabedón, Micaela, vamos a ponerle 10 porque mire lo que dijo Doc, fue excelente la clase, me puso. Así que le ponemos 10 ya. Y bueno, Muchas gracias, Agustín. Excelente. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos y nos volvemos a encontrar en lo que va a ser la última clase teórica del año. Chao, Agustín. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego.